O le das tu tarjeta de crédito a Evan o te largas de mi casa. No somos tu obra de caridad, papá. Las palabras de mi hija cortaron el aire. Luego, la taza se inclinó. Café hirviendo estalló sobre mi regazo, atravesando la tela fina, mordiendo mi piel. La taza golpeó el suelo, la porcelana rota se dispersó como dientes quebrados sobre las baldosas. Karen estaba de pie frente a mí, los brazos cruzados. Su tono era plano, ensayado, como si leyera una política de oficina. Miré la mancha oscura expandiéndose en mis pantalones, el vapor elevándose, el olor amargo impregnando el aire y los fragmentos a mis pies, pedazos de algo que alguna vez estuvo completo. No me moví, no de inmediato. La quemadura dolía, pero más punzante aún era el silencio que vino después. Un silencio que me dijo que había sido borrado de los ojos de mi propia hija. En ese instante, ya no era su padre. Era una carga que podía ser escaldada, descartada. Pero lo que ella confundió con rendición era otra cosa. Porque en ese silencio, dentro de mi pecho, tomó forma una promesa. Esa deuda no se pagaría con dinero. Ella aprendería lo costoso que puede ser el desprecio. No olvides suscribirte al canal y comenta desde qué ciudad nos ves. Karen fue la primera en dar la espalda. Y eso me dolió más que el café. No hubo un sobresalto, ni un gesto de arrepentimiento. Simplemente caminó hasta el fregadero y se enjuagó las manos como si no hubiera derramado nada más que agua sucia. Papá, no lo hagas más difícil. Evan lo necesita. Está sentado sobre dinero que ni usas. ¿Qué sentido tiene si no ayudas a tu familia? La palabra familia en su boca sonó obscena. Evan estaba frente a mí, desplomado en la silla, iluminado por el brillo de su teléfono. Ni siquiera fingía interés. Tenía 16 años y ya dominaba el arte de la arrogancia. Quería $6.000 para un set de videojuegos. Lo pedía como un derecho, no como un favor. Y Karen, mi hija, lo defendía como abogada de su cliente. Secaba mi regazo con una servilleta. La quemadura dolía, pero nada comparado con la punzada en el pecho. Yo había visto fuego real. 30 años como bombero me habían enseñado lo que el calor puede hacer a la piel, a los hogares, a las vidas. Pero este gesto de desprecio ardía más que cualquier incendio que hubiera combatido. No le daré mi tarjeta, Karen, dije en voz baja. Mi tono era firme, pero cada palabra me raspaba la garganta. Ella giró. Aún con los brazos cruzados, su rostro mostraba una mueca que no reconocía en la hija que crié. Eres afortunado de que siquiera te dejemos quedarte aquí después de tu cirugía. Ni podías caminar sin mi ayuda. ¿Recuerdas que yo gestionaba todo por ti? Tus cuentas, tus medicinas, tu comida. ¿Y ahora quieres sermonearme sobre dinero? Sus palabras eran rápidas, afiladas, como preparadas para este momento. Las dejé caer sobre mí. Cada una pesaba como una bota sobre mi pecho. Pero no me levanté. No discutí. Mi silencio solo la enfureció más. O entregas la tarjeta, sentenció, apoyada en la encimera como una juez dictando veredicto, o te largas de aquí antes de que acabe el día. Es definitivo. La quemadura ardía, pero me puse de pie. Lentamente, con deliberación, me erguí y la miré a los ojos. Me habré ido antes del anochecer, respondí. Su mueca titubeó apenas un segundo. Ella esperaba súplicas, culpa, que me quebrara. En cambio, le di una promesa. Y las promesas, a diferencia de las tarjetas de crédito, no pueden revocarse. Caminé. Mis pasos eran pesados, cada uno arrastrando un pedazo de mi vida vieja. El pasillo hacia la habitación de invitados parecía más largo que nunca. Cada foto familiar en la pared me observaba con indiferencia de cristal. Karen con 6 años, sonriendo sin su diente delantero, abrazada a un conejo de peluche. Su madre, ya fallecida hace 15 años, iluminada por un sol que creíamos eterno. Me detuve ante una foto, Karen en su graduación universitaria. Yo a su lado, con el brazo sobre sus hombros, mi rostro orgulloso, el suyo radiante por el futuro. Creí haber hecho lo correcto. Creí que mis sacrificios habían valido la pena. Pero la mujer en la cocina no era la muchacha de ese retrato. Entre la sonrisa de aquella foto y el café hirviendo en mis piernas,
algo había cambiado. O quizás yo fui demasiado ciego para verlo. En la habitación, el aire olía a desinfectante y detergente. La maleta esperaba en el armario, cubierta de polvo. La bajé, su peso me sorprendió. Mi cadera dolió, pero el dolor era viejo, conocido. Abrí el cajón de la mesita y saqué un sobre guardado meses atrás, copias de mi acta de nacimiento, tarjetas del seguro y un papel con el número de mi cuenta bancaria escrito con mano temblorosa. En aquel momento no sabía por qué lo había escondido ahí. Ahora lo entendía. Una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Me senté en la cama. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino de claridad. Desde el salón llegaba el sonido de la televisión, uno de esos programas de realidad que Karen disfrutaba. Risas llenaban la casa, pero ninguna era mía. Ni una sola vez tocaron a mi puerta. Ni Evan preguntó si estaba bien. El mensaje era claro. Fui doblando cada camisa con calma, como si preparara un viaje largamente planeado. Recordé los días de recuperación tras la cirugía de cadera, aquí mismo. Karen me llevaba té, me arropaba con una manta y decía que podía quedarme cuanto quisiera. Yo había estado agradecido, ingenuamente agradecido. Su bondad tenía hilos. Invisibles al principio, luego tan tensos que cortaban. Lo que llamaba ayuda era control. Lo que llamaba apoyo era una jaula. Al fondo del cajón encontré una bolsita de cuero. Dentro, el anillo de perlas que solía llevar mi difunta esposa. Años sin verlo. Lo sostuve en la palma, recordando la calidez de su mano. Mary, susurré. Tú sabrías qué hacer. Una lágrima amenazó, pero la contuve. Las lágrimas no ayudarían ahora. La determinación sí. Un golpe sonó en la puerta principal. No en la mía. Voces. El tono de Karen saludando a un repartidor. Paquetes llegando. La vida seguía. Ninguno pronunció mi nombre. Cerré la maleta. El zumbido del cierre sonó como una puerta clausurada. Volví a mirar la foto de graduación sobre la cómoda. Entonces mi sonrisa era plena, orgullosa. Ahora no estaba orgulloso. Estaba despierto. Callar no es ser débil. El silencio no es rendirse. Me puse de pie, firme. El peso en mi pecho ya no era dolor, era acero. Ellos pensaban que suplicaría, que me aferraría, que cedería. Se equivocaron. Mientras levantaba la maleta, algo brilló bajo la cama, mi viejo cuaderno de notas. Dentro, en la última página, estaban mis números de cuenta. Míos. Karen había tomado mi tarjeta. Creía haberlo tomado todo. Pero no había pensado en esto. Guardé el cuaderno en el bolsillo. El sol bajaba, proyectando sombras largas. Coloqué la maleta junto a la puerta, la chaqueta colgada en el asa. Antes de que anocheciera, me habría ido. No roto. No desechado. Solo ido. Y tarde o temprano, Karen y Evan descubrirían que el desprecio siempre tiene un precio. Me senté en la cama, con la maleta lista, y mis ojos volvieron al retrato de graduación. Karen y yo, hombro con hombro. Su rostro joven, lleno de ilusión. El mío cansado, pero orgulloso. Ese día creí que todo lo difícil quedaba atrás. Mary había muerto cuando Karen tenía apenas 14 años, y me quedé con una hija adolescente llena de dolor y preguntas que no sabía responder. Yo era bombero, acostumbrado a correr hacia los incendios. Pero criar a una hija en duelo, ese era un fuego para el que nadie me había preparado. Di lo mejor que pude. Turnos dobles, pero presente en cada recital, en cada partido, en cada reunión escolar. Cocinaba cenas de cajita, quemaba más de lo que servía, y hasta ayudaba en proyectos de ciencias a medianoche en la mesa de la cocina. Nunca olvidaré cuando necesitaba un volcán para la feria de ciencias. Esa semana había sido un caos en la estación y lo olvidé. Me encontró dormido en el sofá, todavía con el uniforme lleno de hollín. Me despertó con voz suave. Papá, está bien. Podemos hacer otro. Tú me ayudas. Eso hacen los papás. Su confianza era tan pura que me rompió el alma. No le importaba el volcán. Le importaba que yo estuviera ahí.
Y pienso mucho en eso ahora, porque en algún momento esa confianza se transformó en otra cosa, en algo frío. En la secundaria era mi sombra. Me buscaba en las gradas durante los partidos, siempre asegurándose de que estuviera ahí. Ya en la universidad sentí que empezaba a alejarse. Llamadas más escasas, visitas solo en vacaciones. Lo achaqué al crecimiento, a la independencia. Se supone que eso era algo bueno, ¿no? Criamos a nuestros hijos para que un día se vayan, para que construyan su propio camino. Eso me repetía cuando un año olvidó mi cumpleaños, cuando faltó a Acción de Gracias porque tenía trabajo. Pero cuando la veía, notaba algo distinto. Sus ojos recorrían la habitación con impaciencia, como si ya estuviera evaluando que había que arreglar, que había que controlar. Yo lo justificaba. Está estresada, me decía. Ya volverá a ser la de antes. El día que se graduó de la universidad, creí que toda esa distancia había valido la pena. Posando junto a ella para la foto, sentí la ausencia y la presencia de Mary al mismo tiempo. Pensé, lo logramos. Está lista para su futuro. Lo que no sabía era que ese futuro se levantaría sobre la ruina del mío. Las primeras señales llegaron tras mi jubilación. Yo tenía mi pensión, mis ahorros y la casa que Mary y yo habíamos comprado juntos. Karen empezó a ofrecer ayuda. Papá, deja que yo pague tus cuentas por internet, será más fácil, menos papeleo. Papá, yo hago la compra. No tienes que cansarte. Papá, no deberías molestar a los vecinos. Te agotas demasiado. Sonaba a cuidado. Y al principio estuve agradecido. Después de tantos años dando, reconfortaba que alguien me cuidara. Pero poco a poco, mi mundo se fue encogiendo. El buzón, que siempre abría yo, quedó vacío. Las llamadas de viejos amigos dejaron de llegar. Incluso el club de cartas de los jueves dejó de invitarme, porque, como supe después, Karen les había dicho que yo estaba demasiado cansado. Me repetía que era algo temporal, que solo quería ayudarme tras la cirugía de cadera, que estaba ocupada tratando de manejarlo todo. Pero la verdad era más dura, no estaba manejando las cosas. Me estaba manejando a mí. Una noche, hace unos 3 años, volvió tarde del trabajo. Yo la esperaba en la sala, como solía hacer cuando era adolescente y volvía después del toque de queda. Viejas costumbres. No hace falta que te quedes despierto por mí, papá, dijo, quitándose los zapatos, con un tono más cortante de lo esperado. Yo reí. Solo quería asegurarme de que llegaras bien. Ella suspiró. Seguro, papá. Tengo 30 años. No necesito un guardián. Dolió más de lo que dejé ver. Se fue a dormir sin otra palabra, y yo me quedé en silencio, mirando la casa apagada. Esa fue la primera vez que sentí que quizá ya estaba de más en su vida. Pero no hice nada, porque los padres no se rinden. Los padres se quedan, incluso cuando la puerta empieza a cerrarse. Con los años, las señales se hicieron más ruidosas. La forma en que giraba los ojos cuando le preguntaba por su trabajo. La manera en que descartaba mis consejos con un seco, no lo entenderías. El gesto de incomodidad cada vez que hablaba de dinero, como si preguntar por mis propias cuentas fuera una acusación. Una noche la escuché al teléfono con una amiga. Ya ni mira sus estados de cuenta. Yo me encargo de todo. La verdad es más fácil así. Rió. Y esa risa me atravesó, no porque mintiera, sino porque era cierto. Hacía meses que no veía un extracto bancario. La había dejado convencerme de que no lo necesitaba. Ahora lo entiendo. El café en mi regazo no fue el inicio. Fue la conclusión inevitable de un borrado lento, que yo mismo permití. Giré la foto de su graduación en mis manos, viendo cómo la luz de la lámpara temblaba en el vidrio. La sonrisa de esa imagen lo significaba todo para mí. Yo había construido mi vida para protegerla. Pero esa sonrisa había cambiado. Se había endurecido. Era la misma mueca que llevaba esta noche en la cocina, los brazos cruzados, la voz plana, diciendo que yo era o una tarjeta de crédito o una carga. Eso fue lo que me rompió. No la quemadura en la piel, no el café en mis pantalones, sino darme cuenta de que entre esa foto y esta noche había perdido a mi hija.
O quizá ella se había perdido a sí misma. Un claxon en la calle me sacudió. La foto resbaló de mis manos y golpeó la cómoda con un chasquido seco. Una grieta en forma de telaraña se abrió en el vidrio. Perfecto. Otra fractura. Otro recordatorio de que lo que una vez fue entero, no siempre permanece así. Coloqué la foto boca abajo. No quería ver esa sonrisa más. Abrí el cajón de la mesita y saqué mi viejo cuaderno de notas, el de las listas de la compra. Pasé páginas, pan, pilas, hasta llegar a la última. Números. Mis números de cuenta, escritos meses atrás, por si acaso. No sé por qué lo hice entonces. Tal vez hábito, paranoia o algo más profundo. Tal vez una parte de mí ya sabía que este día llegaría. Que el silencio no era seguridad, sino una trampa. Karen creía haber tomado todo. Pero no había pensado en esto. Metí el cuaderno en el bolsillo de mi chaqueta. Su peso era pequeño, pero constante. Como una brasa esperando encenderse. Recorrí con la vista la habitación, las paredes que había contemplado recuperándome de la cirugía, la cama donde tantas veces agradecí sus cuidados, el armario donde guardaba mi vida en una maleta temporal. Nada había sido temporal. Había sido un reemplazo lento de mi independencia, de mi dignidad, de mí mismo. Pero ya no. Desde el salón llegaba la televisión encendida. La voz de Karen se mezclaba con risas. La escuché igual que solía escuchar su respiración cuando era niña y dormía en su cuarto. Solo que ahora era la risa de una extraña. Tomé la maleta, la dejé junto a la puerta y respiré hondo. Callar no significa ser débil. El silencio no significa rendirse. No estaba roto. No estaba desechado. Apenas estaba empezando. Me senté en el escritorio de la habitación de invitados mucho después de que la casa quedara en silencio. La maleta ya estaba lista, apoyada en la puerta. Pero mis ojos volvían una y otra vez al viejo cuaderno en mi chaqueta. Un cuaderno cualquiera. Tapa barata, esquinas dobladas, medio lleno de listas y garabatos. Pero en la última página, la que casi había arrancado, estaban los números. Mis cuentas. Mi letra temblorosa. No recordaba exactamente por qué los había escrito. Tal vez costumbre, tal vez paranoia, o tal vez, en el fondo, sabía que llegaría este momento. Saqué mi viejo portátil de debajo de la cama. Estaba polvoriento, más pesado de lo que recordaba. Al abrirlo, las bisagras crujieron como huesos artríticos. Llevaba más de un año sin usarlo. Karen siempre decía que no valía la pena. Solo te confundes, papá. Yo me ocupo. Tú descansa. Y la dejé. Pero esa noche no iba a descansar. Esa noche necesitaba respuestas. La máquina tardó en encenderse. Cuando por fin la pantalla brilló débilmente, sentí un alivio extraño, como reencontrarme con un viejo amigo que despertaba de un coma. Probé la primera contraseña que me vino, la fecha de nacimiento de Mary. Denegado. Luego nuestro aniversario. Denegado otra vez. Por un momento pensé, quizá Karen tenía razón. Tal vez ya no era capaz. Entonces recordé la Biblia en el estante. La abrí, hojeando sus páginas gastadas, y de entre ellas cayó un post-it amarillento. Era mi letra, la contraseña. La tecleé con cuidado. La pantalla parpadeó, y de pronto, estaba dentro. Mi cuenta. Mi nombre. Es difícil describir lo que sentí. Durante meses me había sentido borrado, invisible, manejado como un número más en una hoja de gastos. Pero ahí estaba, mi nombre en la pantalla, prueba de que aún existía, de que aún tenía un lugar en el mundo que no pasaba por las manos de mi hija. El alivio duró poco. Mis ojos bajaron por la lista de transacciones. Cada línea golpeaba como un puñetazo. Cargos que no reconocía. Cientos en tiendas online. Comida a domicilio en la madrugada, jamás pedida. Servicios de streaming apilados uno tras otro, la mayoría desconocidos. Y luego, los gastos de videojuegos. Miles de dólares repartidos en semanas y meses. El dinero se estaba escurriendo de mi pensión en pequeñas gotas digitales. La última, ayer, $600 en una tienda de electrónica. Evan.
Me recosté en la silla, aferrando los reposabrazos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La quemadura del café en mis muslos latía, como recordándome que esto no era nuevo. No era repentino. Era en lo que se habían convertido. Karen no había explotado solo esta noche. Llevaba construyendo este momento pieza por pieza, hasta llegar al día en que ya no tendría que pedirlo. Imprimí los estados de cuenta, uno a uno. La vieja impresora resoplaba, escupiendo palabras sobre hojas que caían blandas pero pesadas en la bandeja. Las apilé con cuidado, alineando los bordes. No eran solo papeles. Eran pruebas. Prueba de que mi silencio había sido confundido con rendición. Prueba de que mi confianza había sido convertida en oportunidad. Y entonces lo vi. Escondido entre los retiros sangrantes, una línea brillaba como una brasa. Un depósito. Un pago del sindicato de bomberos. Mi fondo por incapacidad. No había sido tocado. De alguna forma, ella lo pasó por alto. Quizá no sabía que existía. O quizá no le importó, porque el saldo era pequeño comparado con la pensión. Pero fuera cual fuese la razón, era mío. Íntegro. Intacto. Sentí mi pecho expandirse, el aire llenando espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. No me lo había quitado todo. Había una grieta en su red, y a través de ella yo podía respirar. Miré el montón de papeles, el cuaderno, la pantalla encendida. Ya no era solo un viejo con una maleta. Era un hombre con pruebas. Y las pruebas lo cambian todo. Mi teléfono descansaba en la mesilla. Deslicé los contactos. La mayoría eran nombres de otra vida, hombres ya muertos o mudados. Hermanos del cuartel que existían solo en la memoria. Pero había un nombre que no se había borrado, Mark. Antes vivía 2 casas más allá. Solíamos compartir cervezas en el porche después de los turnos largos, cuando todavía nos funcionaban las rodillas y nuestras esposas se reían de nuestros chistes malos. Tras retirarse, se metió en derecho. No hacía cosas llamativas, solo testamentos y disputas pequeñas. Pero sólido. Honesto. No hablábamos desde hacía meses. Karen se encargaba de mis llamadas, filtraba, decidía quién me hacía falta. Quizá pensó que lo olvidaría. Apreté llamar. La línea sonó y su voz llegó baja, firme, familiar. Richard, ¿todo bien? Por un instante, no pude hablar. Tragué saliva. No exactamente, dije. Pero lo estará. Necesito tu ayuda. No dudó. Solo un silencio breve y luego el sonido de su garganta aclarándose. Dime dónde estás. Voy para allá. Colgué y me quedé sentado a la luz tenue, con la carpeta de estados de cuenta frente a mí. Pequeña, pero suficiente para empezar. Del salón venían risas apagadas, la voz de Karen atravesando las paredes, la de Evan, más grave ahora, resquebrajada con la arrogancia de la juventud. Ellos creían que estaba callado, vencido, resignado. Creían que la maleta era un signo de retirada, no de resolución. Deslicé la carpeta en la maleta, la cerré de un tirón. El sonido fue definitivo. Las pruebas no necesitan gritar. Solo necesitan existir. Miré de reojo la foto de graduación, aún boca abajo sobre la cómoda. Durante años, vi orgullo en esa sonrisa. Ahora reconocía otra cosa: ambición, cálculo, hambre. El tipo de hambre que no se sacia con desconocidos, sino con familia. Unos golpes sonaron en la puerta principal. Suaves, firmes. El pecho se me tensó, hasta que escuché su voz. «Soy yo, Rich». Me levanté, tomé la maleta, guardé el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta. Apagué la lámpara, la habitación quedó en sombras. El pasillo se alargaba, forrado de fotos que ya no sentía mías. Karen con su conejo de peluche a los 6, Karen en uniforme de fútbol a los 12, Karen a los 22 con birrete. Cada imagen me seguía con los ojos, no con calidez, sino con reproche. Como preguntando cómo no vi venir esto. Llegué a la puerta y la abrí en silencio. Ahí estaba Mark, con un cortavientos azul marino cerrado hasta el cuello, ojos afilados pero amables. Miró la maleta y luego a mí. ¿Listo? Asentí. A mi espalda,
La casa brillaba con una luz falsa, derramándose por las ventanas hacia el césped oscuro. Delante de mí, la noche se extendía ancha, incierta, pero abierta. Di un paso fuera. El asa de la maleta firme en mi mano, la carpeta bajo el brazo. La puerta se cerró detrás de mí. Por primera vez en años, el silencio no me asfixiaba. Era mío. Karen pensó que esta noche sería mi final. Que el café, las palabras, el ultimátum me quebrarían. Pero confundió mi quietud con rendición. Mi silencio con debilidad. Y pronto descubriría la verdad. Mark no hizo preguntas durante el trayecto. Dejó que fuera el rumor del motor quien hablara, mientras las luces de las farolas cruzaban el parabrisas en franjas amarillas y cansadas. Apreté la carpeta contra el pecho, como si protegiera algo frágil dentro de mí. Él giraba con calma, sin prisa, sin gestos heroicos, con esa misma firmeza que siempre admiré, la de un hombre que sabe que el incendio es real, pero decide seguir respirando. «Cuida la cadera», me dijo al llegar a su casa. Lo dijo con la naturalidad con que los hombres de cierta edad dicen cosas amables. Plano, simple, sin lástima. Fue a tomar la maleta, pero yo mantuve la mano en el asa. Necesitaba sentir su peso. Dentro, la casa olía a aceite de limón y a café preparado horas atrás. Una lámpara encendida iluminaba la mesa del comedor. 2 tazas ya servidas. En el centro, un bloc amarillo con un bolígrafo atravesado como balancín. Había preparado todo. Comprendí que estaba listo incluso antes de que yo le pidiera ayuda. Nos sentamos. Él dejó que el silencio se quedara, sin prisa por llenarlo. Abrí la carpeta con dedos cuidadosos, extendí los estados de cuenta, los cargos que no tenían nada que ver con mi vida. Y allí, como una brasa escondida, el depósito del sindicato, mío, intacto. El cuaderno fue lo último. Cuando todo el peso estuvo sobre la mesa, encontré mi voz. Me tiró café encima, dije. Las palabras sonaban más frágiles fuera de esa casa. Y luego me dijo que le entregara mi tarjeta o me fuera antes del anochecer. La mandíbula de Mark se movió una vez, luego se asentó. Bajó las gafas de la cabeza como una visera y empezó a leer. Su postura cambió. El vecino de cervezas en el porche dio paso al hombre que había sacado a cientos de familias de incendios de papeleo. Sin capa de héroe, solo competencia. ¿Hace cuánto no ves nada de esto?, preguntó. Meses, respondí. Quizá más. Ella puso todo sin papel. Decía que era más fácil. Al principio parecía de buena fe, o eso decía. Él soltó un sonido en la garganta, no era risa. Subrayó una línea. 1199, repetido en varias fechas. Esto es un paquete premium de streaming. 3 en paralelo. ¿Tú no ves esto? Yo miro el clima y un partido cuando lo dan gratis, le dije. Siguió bajando por la página. Tiendas electrónicas, pedidos nocturnos. Cercó con un círculo un enjambre de cargos. Compras dentro de juegos. No parece un capricho. Es un hábito. Escribió Evan al lado, sin preguntar, solo constatando la verdad. Pasaban los minutos y el único sonido era el roce del papel y el zumbido del refrigerador. Cuando llegó al depósito, se detuvo. Este ingreso del sindicato. Ella no lo ha tocado. No creo que sepa que existe, dije. O no le importó porque no era tan jugoso como la pensión. Eso es algo, respondió. Y no sonó pequeño en su voz. Señaló el cuaderno. ¿Qué hay aquí? Mi letra. Mis cuentas. La última página. Lo escribí meses atrás. Olvidé por qué. Lo recordé esta noche. Lo abrió con cuidado, pasando hasta el final. Vi los números reflejados en sus gafas. Fue como dejarle leer mi diario y que encontrara solo columnas de cifras. Bien, dijo tras un minuto. Y esa palabra cayó con peso. Colocó el cuaderno frente a él, movió el bloc legal y acercó el bolígrafo. Vamos a armar una línea de tiempo. Transacciones por fecha. Notas de dónde estabas, quién llevaba tu bolso, qué te dijeron. Cada detalle. Esto no va de venganza, Rich. Va de pruebas. Que el papel hable.
Yo asentí. No hacía falta más. Empezamos 6 meses atrás. Cada cargo, cada hueco rellenado con recuerdos, la noche que insistió en cargar mi bolsa de la farmacia. El día que dijo que el cartero se equivocó. La semana que dijo al club de cartas que yo estaba demasiado cansado, cuando en realidad lo que quería era que yo no tuviera amigos propios. En un momento, me miró por encima de las gafas. No le diste poder notarial, ¿verdad? No. Lo hablamos, dijo que ayudaría con trámites médicos, pero nunca firmé. Recuerdo la voz de Mary sobre esas cosas, no firmes lo que no entiendes. Obedecí al menos un mandamiento en esta casa. Él asintió, y vi cómo un cálculo cambiaba en su rostro. Bien. Entonces lo que haya hecho, lo ha hecho sin papeles legales. Seguimos trabajando. Cuando mi espalda protestó, me levanté a la cocina a enjuagar las tazas. Siéntate, me dijo, con el mismo tono con que solíamos gritar a los novatos cuando un techo parecía a punto de ceder. Lo ignoré y llevé las tazas de vuelta a la mesa. No era cuestión de control, sino de dignidad. Bebimos café que no estaba lo bastante caliente para dañar a nadie, mientras el reloj del microondas avanzaba hacia la medianoche. Mañana, dijo, entramos a tu banco juntos. Pedimos hablar con un especialista en fraudes. Llevamos esto. Calmados, concretos. Solicitamos congelar la tarjeta y revisar los últimos 6 meses de cargos. Asentí. Planear un día es como una oración. Después, continuó, abrimos algo nuevo. Otra institución, no un banco grande, una cooperativa. Movemos allí el depósito del sindicato. Restablecemos tus credenciales. Nuevo correo, verificación en 2 pasos atada a tu teléfono, no a un dispositivo compartido. Ella creó mi correo, dije. Ni siquiera sé si es mío. Él tomó el portátil. Vamos a averiguarlo. Entramos en mi cuenta vieja. Tardamos 5 intentos y un rescate a mi número, que aún era mío. Cuando por fin la bandeja se abrió, lo primero que sentí fue vergüenza, mensajes apilados por meses, como ventiscas acumuladas. Mark revisó, luego pulsó un engranaje y se inclinó para que yo viera. Una regla de reenvío. Todo correo con estado de cuenta o banco en el asunto se desviaba automáticamente a otra dirección. La de ella. No maldijo. Solo exhaló. Eso no le va a sentar bien si alguien pregunta. Un clic calmado lo desactivó. Imprimió la página con la regla y su fecha de creación. Las pruebas no son discusiones. Son sellos de tiempo. Rastreamos más reglas. Había otra. Todos los correos de mis amigos iban a una carpeta llamada Salud archivada. Allí estaban, notas de hombres con los que había combatido incendios. Fotos de nietos de personas que apreciaba. Invitaciones a barbacoas que nunca recibí. Leí un rato, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Hay un tipo de robo que no tiene que ver con el dinero. También imprimimos eso. Un golpe suave resonó en la casa, quizá la puerta de un vecino o el crujido de las viejas tuberías, y ambos levantamos la vista. Luego reímos en silencio, burlándonos de nuestros propios nervios. De vuelta al trabajo. Servicios, dijo Mark. ¿De qué cuentas salen? Sacamos otro extracto y seguimos las líneas. Electricidad, gas, internet. Casi todo domiciliado a la dirección donde vivía Karen. Mi dinero pagando la luz. La calefacción del cuarto donde una taza de café se enfriaba en la encimera. El router. El aparato desde el cual su hijo transmitía juegos en directo con el equipo que yo había financiado. Yo nunca te pedí que pagaras mis cuentas, dije. Y la frase sonó absurda apenas salió, como un niño negando haber comido las galletas con las migas aún en los labios. No hacía falta que lo pidiera, respondió Mark. Ella se encargó de que no pudieras hacerlo tú. Tomó su teléfono. Voy a llamar a alguien. ¿A quién? Una mujer de la Unidad de Protección a Mayores del condado. No lleva placa, pero cuando aparece, hasta los gerentes de banco se ponen la chaqueta derecha. Salió al pasillo para que su voz no se encimara con la mía. Yo bebí un sorbo de café y escuché el murmullo bajo.
Regresó con un bolígrafo detrás de la oreja. Se reunirá con nosotros en el banco, dijo. Y me aseguró que no eres el primero. Dice que ayuda a tener a alguien cuyo título imponga un poco de respeto. ¿Crees que me van a creer? Pregunté, sorprendiéndome al sonar como un niño otra vez. Creerán al papel, contestó. Y creerán al hombre que lo trajo sin olor a humo en el aliento. Seguimos trabajando hasta que la lámpara formó una isla de luz en el mar oscuro. En un momento, Mark sacó una caja de madera y la abrió. Dentro había formularios listos, cartas de revocación, modelos de declaración para cargos disputados, una lista de verificación escrita en su letra pulcra. Lo había hecho antes, lo entendí entonces, en silencio, como quien cambia la rueda a un vecino en la entrada de casa. Me pasó el modelo de revocación. Esto es para cualquier autorización que digan que diste. Lo llenamos. Adjuntamos el estado de cuenta, las reglas de correo electrónico, la línea de tiempo. No acusamos, describimos. Escribí. El bolígrafo pesaba, el papel amarillo parecía demasiado amarillo. No autorizo. Es extraño escribir tu inocencia como si fuera una lista de compras. Noble, ridículo, pero necesario. En la segunda página, mi mano se estabilizó. En la tercera, mi letra se enderezó. A veces la postura se elige en una mesa de cocina. Cuando Mark pidió la escritura de mi casa, solté una risa amarga. No sé dónde está el original. Karen movió el archivador después de mi cirugía. Dijo que estaba organizando. Quizá confundió mis papeles con los suyos. Él asintió. Otra ecuación ajustándose. Mañana puedo pedir una copia en el registro del condado. Veremos qué dice. ¿Firmaste alguna vez una cesión? ¿La agregaste al título por papeles médicos? No, dije. Recordé esas conversaciones. Cómo dejaba caer la idea como una pluma, sin ponerla del todo en mi mano. Y recordé la voz de Mary, no firmes lo que no entiendes. Tal vez esa vez la obedecí, y me salvó. Entonces sigo pensando que eres único propietario, dijo Mark. Lo cual significa que ella ha vivido ahí por tu permiso. Eso importa, Rich. Solté un largo suspiro. La casa no era solo madera y tejas. Era la risa de Mary en el jardín. Las marcas de lápiz en la despensa, midiendo la altura de Karen año tras año. Era mi nombre impreso en tinta negra, guardado en algún cajón del condado. Un pedazo de mí que creía perdido, y quizá no lo estaba. Mañana, repitió Mark, más suave esta vez. Primero banco, después registro, luego la cooperativa y la oficina de correos. Correos, añadí, las palabras saliendo solas. ¿Por qué? Creo que redirigió mi correspondencia. No puedo probarlo, pero no recuerdo la última vez que tuve un sobre a mi nombre en las manos. Quiero volver a sostener uno. Él lo apuntó en la lista sin comentar. A las 2 de la madrugada, la tetera silbó como recordando que hasta las batallas silenciosas merecen té. Él sirvió, yo firmé. Escaneamos lo que pudimos con la app de su móvil. La barra azul avanzaba despacio, como cuerda de rescate escalando una pared. Una o dos veces, mis ojos ardieron. No por lo que me había caído encima esa tarde, sino por lo que por fin podía ver ahora. Mark fingió no notar. Esa es una clase de bondad que los hombres saben darse. Duerme un poco, dijo después de las 3. Preparé el cuarto de invitados. Sábanas limpias. La puerta se cierra por dentro. Y no pasó desapercibido que lo dijera como una característica de seguridad, no de hospitalidad. Me levanté, con las rodillas protestando en crujidos, y caminé hasta la puerta. Él me puso una mano en el brazo. No fue un agarre, solo un toque. Como se hace con alguien que acaba de cruzar una puerta dura. Dejemos que los papeles hablen, dijo. En el cuarto de invitados, la ventana daba a un arce. Las hojas se mecían como un susurro. Me tendí en la cama sin quitarme la ropa. El viejo bombero que soy siempre quiere estar listo para salir, no porque espere un incendio, sino porque la costumbre da calma. El ardor en mis muslos dolía al girarme, pero ya no como una condena, sino como una consecuencia.
En algún punto me dormí. Cuando desperté, todavía estaba lo bastante oscuro para fingir que la mañana no había nacido. A las 7 ya estábamos en el banco. Una sucursal pequeña de Main Street, donde la cajera aún te reconoce si llevas el mismo sombrero 2 veces. El gerente nos hizo pasar a su oficina en cuanto Mark mostró la insignia que no tiene, pero que siempre parece llevar en la postura, una carpeta ordenada, una voz que dice: «No venimos a amenazar. Venimos a arreglar». Naa, de la unidad, llegó 10 minutos después. Se presentó con un apretón de manos firme y una sonrisa que no intentaba suavizar nada. Llevaba su propia carpeta, más pesada que la nuestra, y una forma de sentarse que ocupaba justo lo necesario, ni un centímetro más. Explicamos. Sin dramatismos, fechas, montos, la copia impresa de la regla de reenvío con sello de fecha. La corbata del gerente estaba demasiado apretada y se la aflojó sin darse cuenta mientras leía. «Vamos a poner un bloqueo», dijo. «También emitiremos una nueva tarjeta de débito para la pensión y cancelaremos la anterior. Estos 6 meses los envío arriba como cargos posiblemente no autorizados. Algunos serán más difíciles de disputar, pero este patrón habla». La pluma de Naa se movía rápido. «Presentaré un aviso de explotación financiera a mayores», dijo. Y por cómo lo dijo, ni siquiera dolió la palabra mayor. Como si nombrara una categoría que merece guardaespaldas. «¿Quiere hacer una declaración breve?» «Sí», dije. Y el sí me sorprendió por lo fácil que salió. La hicimos en la mesa redonda. Mi voz fue firme, mientras ella escribía y me leía frases para asegurar que fueran mías. «No autoricé. No recibí. Mi hija configuró». Palabras que jamás pensé que tendría que decir sobre mi sangre. Pero decirlas se sintió menos como traición y más como sacar una astilla. El dolor ya estaba. La herramienta solo lo sacó a la luz. Cuando terminamos, Naa deslizó una tarjeta hacia mí. «Si aparece aquí, o en su casa, o en la de su amigo, y se siente presionado o inseguro, llame. No tiene que hacer un escándalo. Solo no lo convierta en un secreto». Asentí y guardé la tarjeta en la cartera que todavía era mía, porque no logró sacármela la semana pasada cuando insistió en cargar mi bolso. La cooperativa fue después. Más tranquila, como una biblioteca. La mujer en el mostrador tenía la edad que Karen tenía cuando se graduó. En su placa, Clarissa, en letras alegres. Me sonrió como una persona le sonríe a otra, no a un problema. Abrimos una cuenta nueva. Usé el depósito del sindicato para abrirla. Pusimos una contraseña que solo yo sabría y una pregunta de seguridad que solo Mary y yo podríamos responder. La verificación doble llegaba a mi móvil, y vi el código aparecer como un pequeño bote entrando a buen puerto. Salimos con una nueva tarjeta y la sensación de que, por fin, una puerta se cerraba detrás de mí por mi voluntad, no por la de alguien más. En el registro del condado, Mark pidió una copia de mi escritura con la clase de educación que no deja lugar a objeciones. El funcionario buscó entre papeles, tecleó con dedos acostumbrados y volvió con un documento que me hizo contener el aire. Propietario único, Richard Hall. Registrado el mes en que Mary y yo firmamos, 28 años atrás. Sin transferencias. Sin enmiendas. Sin el nombre de mi hija infiltrándose en la tinta como mala hierba. Mark no sonrió. No es hombre de sonrisas ante el alivio ajeno. Pero dijo: «Está claro». Y guardó el papel en la carpeta como quien acomoda una buena herramienta en su caja. Paramos por café. Esta vez caliente, pero no abrasador. Y un sándwich que apenas probamos. No era celebración. Era combustible. De regreso, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Hasta que leí la primera línea. USPS, confirmación de cambio de dirección. Su correo ha sido reenviado a un apartado postal. La fecha, 3 meses atrás. Iniciado online. Autorizado por mi nombre. Le pasé el teléfono a Mark. Él lo leyó, luego se lo dio a Naa cuando nos reunimos otra vez en la mesa del comedor para terminar el expediente. Ella no hizo muecas. No hacía falta. Solo añadió la captura con un clip perfecto. Esto,
Cuando un fiscal lo ponga sobre la mesa, no se verá como cuidado, dijo. No vamos a llamar a la policía hoy, dije, más para mí que para ellos. No era miedo. Era un límite. Estamos construyendo. Lo ponemos en papel. Exacto, asintió Naa. Están poniendo ladrillos. Aún no viven en la casa, pero ya se está levantando. El día terminó como acaban algunos incendios, no con trompetas ni con viento limpio, sino con el siseo de la ceniza mojada. La lámpara de Mark brillaba. La carpeta pesaba más con nuestro trabajo. En el blog legal escribió la lista para mañana. Hablar con el investigador de fraudes del banco. Revertir el reenvío de correo. Actualizar la dirección en la Seguridad Social, la suya, por ahora. Agendar cita con un abogado de confianza para un fideicomiso simple. Me recosté y escuché respirar a la casa. Afuera ladró un perro y cayó. El arce susurró con sus hojas. Miré mis manos. Manos de viejo, venosas, manchadas. Y no sentí vergüenza. Habían sacado hombres de habitaciones donde pensaban morir. Podían sacarme a mí también. No la voy a llamar, dije casi al aire. No voy a explicar más, como siempre he hecho. Mark arrancó la hoja del blog y me la pasó. No tienes que hacerlo. Todo está explicado aquí. Apagó la lámpara. La oscuridad que nos envolvió no era amenaza. Abracé la carpeta contra mi pecho. El silencio me arropó como la manta que Mary me ponía en las rodillas cuando me quedaba dormido en el sofá. Por primera vez en meses, quería dormir no para huir del día, sino para encontrarme con el siguiente. El teléfono vibró otra vez en la mesa. Estuve a punto de no mirarlo. Hasta que vi el adelanto, cita confirmada, tasación de propiedad. 2 días después. No la pedí yo. Solicitada por un administrador del hogar usando mi correo. El mismo correo que desviaba mis estados de cuenta. La dirección, mi casa. Puse el móvil boca abajo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Mark me miraba. Naa también. Nadie dijo llámala. Nadie dijo enfréntala. Nadie dijo nada. Yo fui quien habló al fin, y mi voz no tembló. Que respondan los papeles. Se sintió menos como rendición y más como meter una palanca bajo una viga. En aquella otra mesa aún flotaba vapor de una taza derramada con desprecio. En esta, el aire era claro. Mañana tenemos trabajo, dije. Esa noche cerré la puerta del cuarto de invitados por dentro. No porque temiera quien pudiera entrar, sino porque, por fin, tenía algo que valía la pena mantener afuera. Desperté con el sonido de una cortadora de césped en la calle y el murmullo bajo de Mark hablando por teléfono en la cocina. Por unos segundos no supe dónde estaba. Las sábanas estaban demasiado limpias. El aire olía a aceite de limón. El techo no tenía la mancha de humedad que llevaba 5 años diciéndome que debía pintar. Entonces recordé la noche. Los estados de cuenta sobre la mesa. La regla de reenvío impresa con una fecha que no era mía. La escritura del condado con mi nombre solo. No había sido un sueño. El papel era real. Me incorporé despacio, esperando que la cadera doliera. Dolió, sí, pero más leve. Como si algo dentro hubiera dejado de pelearme y, por fin, se pusiera de mi lado. Me vestí con la misma camisa del día anterior, aún con olor a café, y caminé por el pasillo. Mark estaba junto al fregadero, el teléfono en la mano y un lápiz detrás de la oreja, escuchando como solo él sabe hacerlo, ojos entornados, barbilla baja, sin interrumpir. Terminó la llamada con un simple entendido, dejó el móvil sobre la encimera y me miró como quien comprueba un pulso. ¿Dormiste? Algo, respondí. Suficiente, asentí yo. Señaló la mesa. Tenemos las citas encadenadas. Naa ha coordinado con un investigador de fraudes en el banco para esta tarde. El registro envió por correo una copia certificada de la escritura. Y hablé con Clarissa en la cooperativa. Detectó 2 intentos de acceso fallidos a tu nueva cuenta esta mañana desde un dispositivo desconocido. Ninguno logró entrar. Dejé que esa última parte se asentara. Ya empezaron. Claro, dijo Mark.
Cuando cierras la llave del agua, golpean las tuberías. Serví café y lo bebí solo. No confiaba ni en la leche, ni siquiera en la que esperaba inocente en el refrigerador de Mark. La taza calentó mis palmas, y por unos segundos el calor fue solo calor, no humillación. Él deslizó una hoja hacia mí, su letra firme y ordenada. Una lista. Primero, correos. Revertimos el reenvío y te abrimos un apartado que nadie pueda tocar. Después quiero que conozcas a alguien. ¿Quién? Frank respondió. ¿Recuerdas? Tiraba escaleras contigo. Se metió en bienes raíces después de que su rodilla le prohibió seguir jugando al héroe. Conoce compañías de títulos, propiedades, y sabe guardar silencio. Necesitas un amigo que hable el idioma de las casas. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo saqué de habitaciones llenas de humo y de cuántas me arrastró él a mí. El simple pensamiento de Frank hizo que algo cálido despertara bajo el café. Y una más, añadió Mark. Elena Park. Abogada. No hace ruido, pero pone hierro alrededor de las cosas. Es lo que necesitas. ¿No es demasiado? Demasiado es para los incendios, dijo. Esto es un frío lento. Lo que necesitas es aislamiento. Salimos a un cielo del color del papel limpio. El arce frente a su casa agitaba las hojas, sacudiéndoselo de la noche anterior. El mundo parecía lo bastante normal como para fingir, si yo fuera de esos hombres. Pero ya no lo era. En correos, la cola avanzaba lenta. Un niño arrastraba un tubo de cartón con una cuerda. Un hombre con chaleco fosforescente sostenía 5 avisos de entrega perdida. Esperamos mientras la empleada atendía problemas como una santa cansada de canonizaciones. Cuando fue mi turno, Mark dio un paso atrás para dejarme hablar. Necesito revertir un cambio de dirección, dije. No lo autoricé yo. La mujer, de pelo gris recogido en un moño y gafas colgadas de una cadena, me miró por encima de los lentes como quien ha escuchado esa frase un centenar de veces y sigue sin gustarle. ¿Tiene identificación? Le pasé mi carnet. Tecleó. La pantalla iluminó su rostro de azul, sus labios más fríos de lo que eran. Reenvío iniciado en línea, hace 3 meses. Verificado con un correo. No era el mío. No discutió. Imprimió la copia, fecha, hora, número de apartado. El casillero de autorización marcado junto a mi nombre. Nunca lo había visto. Deslizó el papel hacia mí, y con él una parte de mí regresó. No estaba imaginando. Alguien había movido mi dirección en un portal, confiando en que yo nunca mirara detrás. Tramitaremos la reversión. Puede tardar una semana en deshacerse. ¿Quiere un apartado aquí? Sí. Uno pequeño. Los apartados pequeños son tan privados como los grandes. La aprecié en el acto por no intentar vender dignidad en formato extra. Me guió en el formulario y me observó escribir mi nombre. Cuando le devolví el bolígrafo, no me miró a mí, sino al nombre escrito, como si reconocerlo fuera su forma de corregir un error. Revíselo cada 2 días. No porque se llene, sino porque es suyo. Salimos con la llave del apartado 137. La giré en mi palma como moneda antes de guardarla en la cartera que todavía se negaba a dejarme. Frank ya estaba en el restaurante de Brookside. Difícil no verlo. Hombros anchos convertidos en barriga ancha, gorra del cuartel descolorida hasta ser fantasma, manos como palas rodeando una taza. Se levantó al verme, sonrió sin mostrar dientes y me abrazó fuerte, de esos abrazos que dicen sigues aquí, y eso ya es bastante. Jesús, Richie, dijo, apartándose para escanearme, rostro por golpes, postura por señales de derrota. El viejo chequeo. He estado peor, contesté. Y mejor. Asintió, conforme con la respuesta que merecía. Nos sentamos. La camarera lo llamó Ann y me puso otra taza sin preguntar. Escuchó mientras Mark contaba la historia en líneas limpias, sin adornos, como tender una manguera recta en un pasillo para no tropezar después. Las manos de Frank nunca dejaron la taza. Cuando Mark terminó, exhaló fuerte, clavó la vista en la mesa. ¿Te tiró café encima? Lo hizo. Sacudió la cabeza,
como negando a la propia realidad, y luego lo dejó a un lado. De acuerdo, dijo al tablero. Entonces construiremos otra cocina. Era un hombre que sabía traducir la furia en trabajo. Sacó una tarjeta de su chaqueta y la deslizó por encima del menú. Carla Mix, agente inmobiliario. Tipografía simple, sin dorados. Una tarjeta que se queda en la cartera porque se lo gana. Es discreta. Sabe valorar una casa sin convertirla en desfile. Hará una visita, sacará comparativas y hablará con un oficial de títulos que confío. Si quieres vender, la lista. Si quieres conservar y blindar, te dice cómo. Si quieres un fideicomiso, aguanta la respiración hasta que caigan los papeles. Dile que lo agende, respondí. Y añadí, porque esta mañana alguien programó una tasación en mi casa usando mi correo. Las cejas de Frank se alzaron bajo la visera. Déjame adivinar, ni tú ni yo. Entonces quieren refinanciar o tantear valor para una venta que creen que nunca verás. Tomó una servilleta, sacó un bolígrafo y escribió 2 palabras, cadena de custodia. La subrayó 2 veces. Todo lo que autorice sobre esa casa pasa por alguien que sepa deletrear esto. No recibes solo a ningún tasador. Quien llegue a tu puerta viene con tus papeles, no con los de ellos. La camarera dejó platos que no pedimos, huevos, tostadas, fruta que parecía sorprendida de estar despierta. Comimos por obligación. La comida es combustible cuando hay escaleras que levantar. Entre bocado y bocado, Frank contó de una viuda cuyo sobrino convirtió su casa en Airbnb sin que ella entendiera siquiera que era una app. No hubo arrestos ni cámaras, solo una orden de alejamiento y un cambio de cerradura. Acabó con la luz del porche encendida a la hora correcta y la mujer durmiendo por primera vez en un año. Vientos tranquilos, dijo. Buen papel y buenas cerraduras. Después fuimos a la oficina de Helena Park. El edificio, de ladrillo bajo, idéntico a cualquier bloque donde se guardan negocios pequeños y secretos grandes. El vestíbulo tenía una planta demasiado perfecta para no ser falsa, y sillas que sugerían que nadie debía esperar mucho. Ella apareció justo a la hora, pronunciando mi nombre como una vecina llamándome desde el jardín. Señor Hall, dijo, dándome la mano. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. He pasado por peores incendios, respondí. Y por mejor café. Sonrió sin esa lástima disfrazada que siempre odié. Nos sentamos en su mesa de juntas. Abrí la carpeta. Helena se puso las gafas de lectura y tomó cada papel con las 2 manos, como quien baja un plato frágil de un estante. Al terminar, dejó las gafas sobre el expediente cerrado. No es una historia rara, dijo. Pero sí particularmente limpia. Usted sigue siendo propietario único de la vivienda. No hay poder notarial. Tenemos pruebas de técnicas de control, reenvío de correos y de correspondencia sin su consentimiento. Y un patrón de explotación financiera disfrazado de dependencia que, lejos de restar autonomía, aumenta su credibilidad. Asentí como si entendiera todo, porque casi todo era inglés, pero lo esencial estaba claro. ¿Qué hacemos? Pregunté. Ella dibujó un cuadro en un bloc. Escribió mi nombre dentro. Creamos un fideicomiso irrevocable. La casa entra aquí. Más adelante, las cuentas de pensión que aún controla. Usted es el otorgante y beneficiario. Nombramos un fiduciario, alguien que firme en su lugar para que no pueda ser presionado. Puede ser Mark, un banco o un abogado. Yo prefiero alguien que responda el teléfono después de cenar. Mark, dije. Encantado de ser aburrido, respondió él. Helena sonrió con los ojos. También redactaremos una carta de no contacto. Seca, factual. A partir de esta fecha, la señora Andrews ya no está autorizada a gestionar ni acceder a propiedad ni cuentas del señor Hall. Sin acusar, solo describir. Lo seco es lo que protege. No quiero humillarla, dije, sorprendiéndome de lo sincero que aún era eso. Solo quiero que pare. Este enfoque logra ambas cosas sin espectáculo. Si en el futuro se requiere intervención policial, queda un registro claro. Si no, suele bastar. Repasamos punto por punto el fideicomiso,
mi nombre, la descripción legal de la propiedad, el fiduciario. Elena anotó el número de registro, las coordenadas del terreno. Llamó a su notario con un botón. Firmé con una pluma más suave de lo esperado. Al pie del documento, Richard Hall volvió a parecerme un hombre que conocía. Elena me dio copias y aseguró que el original quedaría registrado en 48 horas. Cuando eso esté hecho, cualquier intento de refinanciar o vender sin el fiduciario chocará con un muro. Cortés, pero muro al fin. Gracias, dije. Y esas palabras pesaban más que nunca. Todavía no me des las gracias, dijo ella. Dáselas a la maquinaria aburrida de la ley. Es tediosa. Esa es su genialidad. Salimos otra vez a la calle, ya entrada la tarde. Los mismos coches, los mismos pájaros, los mismos chicos en bicicleta haciendo las mismas acrobacias tontas, pero mi pecho descansaba distinto bajo la camisa. La casa ya no era un lugar que Karen controlaba con su carácter y sus horarios. Ahora era una línea en un registro oficial, pronto a quedar dentro de una caja con mi nombre y la mano firme de Mark como candado. Algo en mí, que llevaba tiempo conteniendo el aire, al fin exhaló. De camino a casa de Mark, sonó el teléfono. Era Frank. Mañana a las 3 tengo a Carla en tu casa. Vendrá con su cámara y su carpeta, sin paciencia para tonterías. Yo estaré con ella. Tú te quedas en la acera. Si alguien pregunta, está ahí por petición del dueño. Ya habían programado una tasación, dije. Lo vimos, respondió. Que ese desconocido escriba su número. Nosotros escribiremos el nuestro en un papel mejor. En la mesa de Mark nos esperaba Nena, espalda recta y un gesto que no se inclinaba si no lo merecías. Había estado en el banco mientras nosotros hablábamos con Elena. El investigador de fraudes ya rastreaba las compras. Deslizó un informe, pedidos hechos a las 2 de la madrugada, entregados en mi dirección, firmas registradas en un iPad que yo jamás toqué. ¿Quiere ver las capturas?, preguntó. No, respondí, antes de imaginarme el desfile que no era mío. Quiero que las tenga usted. Ya las tengo, contestó. También he bloqueado la reexpedición de correo y he marcado el cambio de dirección como en disputa. Eso lo mueve a otra categoría. ¿Y eso lo detiene?, pregunté. Lo retrasa, dijo. Y deja huellas. Puso sobre la mesa una tarjeta con línea directa y número de placa de alguien que sí las lleva. Si la señora Andrews aparece por el banco, me llaman. Si aparece en casa de su amigo, usted me llama. Si lo llama a usted, no conteste. Si deja mensaje, no lo borre. El silencio también es una declaración. Deje que sus palabras se acumulen donde deben. Pensé en la voz de Karen en la cocina, plana, ensayada, y escuché con claridad cómo se volvería teatro en cuanto entendiera que la puerta por la que entraba ahora tenía cerradura. Sentí lástima, sí, pero no la ofrecí como un sacrificio a sus pies. Que se quedara con ella. Yo estaba ocupado. La noche cayó. Era un cansancio distinto, no derrota, sino el cuerpo diciendo, hoy trabajaste. Mark hizo huevos otra vez y quemó las tostadas. Me las comí sin queja. Vimos las noticias locales con el volumen bajo y apagamos antes del clima. Ya sabía lo que venía. Un frente desde el oeste y una pequeña tormenta en Brookside. Dormí otro sueño. Sin sobresaltos, sin oídos pendientes de pasos en el pasillo. Cuando el sol atravesó las persianas en líneas finas, lo sentí en mis brazos y pensé, así se siente una mañana cuando es tuya. A las 2:50 de la tarde siguiente, aparcamos frente a mi casa. El césped estaba recién cortado porque yo había pagado al hombre que lo hacía. La cortina abierta porque el control siempre quiere mostrarse. Un sedán blanco en la entrada con un logo de tasaciones. Un hombre con tablet miraba el reloj como quien cree que su tiempo vale más que el tuyo. El camión de Frank se detuvo detrás. Bajó con su carpeta y una acreditación plastificada. No era un distintivo, pero servía para opinar legalmente de casas. Carla bajó del asiento del copiloto. Unos 40 años, cámara al cuello, rostro sereno, alérgico al drama. Usted debe ser el señor Hall, dijo al estrecharme la mano, firme, como firmando un documento. Seremos breves y profesionales.
No necesita entrar. Frank acompañará si hace falta. Mi evaluación será independiente de lo que ellos digan. El otro tasador se acercó con esa arrogancia ligera de quien espera paso libre. Sonrió como a un pasajero perdido en el avión equivocado. Buenas, tenemos una tasación programada en esta dirección. Carla bloqueó con su cuerpo el camino. Y nosotros tenemos una, solicitada por el propietario. La realizaremos ahora. La sonrisa de él se afinó. Solo necesito acceso. ¿De parte de quién? Preguntó Carla. Del administrador de la casa, respondió, mirando la vivienda como si el permiso creciera en un seto. El propietario está presente, replicó Carla, sin alzar la voz. Y no lo ha autorizado a entrar. Mire, intentó de nuevo. Usted tiene un calendario, nosotros tenemos otro, lo interrumpió Frank, amable como ujier de domingo. Lo que necesita es autorización. Y no la tiene. Aquí tiene el número de su abogada. Le entregó la tarjeta de Elena como quien ofrece un caramelo de mal sabor. El hombre se quedó un instante de más, luego asintió con rigidez, volvió a su coche, tecleó algo en la tablet y se marchó sin mirar. A veces las ruedas giran cuando deben. El coche de Karen no estaba. Por un instante agradecí lo impensable, su ausencia. No hubo escena, ni gritos, ni espectáculo en el jardín donde le enseñé a andar en bici. Carla trabajó. Frank midió. Yo permanecí en la acera con Mark, que no necesitó decir nada. La casa parecía distinta desde fuera. Misma pintura, mismas líneas, pero la luz en las ventanas ya no era la misma. Quizá eran mis ojos. Quizá era la caja dibujada por Elena con mi nombre dentro. De regreso a casa de Mark, un buzón de voz. No lo escuché. Un mensaje, no un mandato. En la mesa, Carla mandó su informe preliminar, estructura sólida, techo viejo, cocina mal renovada y ventas comparables que contaban su propia historia. Mañana tendrá el informe completo, dijo. No se sorprenda si su intento provoca una llamada del banco. Si ocurre, no lo atienda. Refiera a su abogada. Estoy aprendiendo nuevas formas de decir no sin decir no, contesté. Eso es planificación patrimonial, respondió ella. Un no largo y educado. Antes de cenar, llamamos al cerrajero de confianza de Frank. Vendría al día siguiente con mi permiso y Mark a mi lado, para cambiar cerraduras que ya habían olvidado mi mano. Elena envió por mensaje una foto del registro del fideicomiso. El número de documento brillaba como un pequeño faro en el mapa oscuro. Salí al porche y vi al arce bailar con el viento. Pensé en Karen de niña, corriendo bajo un aspersor, con el sol atrapado en su pelo, cayendo agotada en mi regazo solo para ser abrazada. El recuerdo ya no me punzaba. Se sentó a mi lado como un viejo amigo que sabe cuándo callar. Dentro, escuché la silla de Mark arrastrarse, platos tintinear en el fregadero, la voz baja de nena al teléfono con alguien que pondría otra nota en otro sistema, cerrando puertas que requerirían llaves nuevas. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. No puedes hablar en serio. Esto es cruel. Otro debajo. Mañana hablamos. No contesté. Puse el móvil boca abajo sobre la baranda. El silencio no es debilidad, es medida. Es dejar que el plan respire. Dentro, la casa olía a pimienta, a jabón y a algo más. Algo limpio que no venía de aceites de limón. Olía a una vida que volvía a ponerse en pie. Entré, cerré la puerta y pasé el cerrojo. El clic fue pequeño. El eco, enorme. A la mañana siguiente de aquella reunión con la abogada, desperté más temprano de lo normal. Viejas costumbres de mis días en la marina nunca me abandonaron. El amanecer seguía tirando de mí como un cable invisible. Pero esa mañana era distinta. Por primera vez en años, sentí el tirón de la posibilidad, no de la rutina. El aire fuera de mi pequeño apartamento estaba fresco, con ese leve aroma metálico del rocío posándose en barandillas oxidadas. Corrí las persianas y dejé que la luz pálida se desbordara hacia dentro. Me preparé una simple taza de café negro. No ese líquido amargo y quemado que Karen hacía para agradar a Mark, sino el que a mí me gustaba, suave, con la fuerza justa para recordarme que seguía vivo.
Me senté en la diminuta mesa de la cocina, sorbo a sorbo, dejando que el vapor subiera, recordando lo diferentes que habían sido las cosas. El desayuno antes significaba a Karen con 7 años, el pelo alborotado en todas direcciones, pidiéndome que le cortara las tostadas en triángulos. Significaba risas familiares, algo por lo que valía la pena volver a casa. Ahora significaba silencio. Y ese silencio se había convertido en el yunque donde forjaba mi plan. Aprendí algo en décadas de uniforme y otros 20 años en finanzas. Las caídas no vienen del caos, sino de la arrogancia de creer que nunca te atraparán. Karen y Mark habían caído en esa arrogancia. Me creían borrado, una nota al pie sin poder. No entendían que había pasado la vida entera estudiando cómo los hombres se destruyen a sí mismos, casi siempre con sus propias manos. Tomé la carpeta que me había dado la abogada. Dentro estaban los documentos sujetos con clips, escrituras, extractos y el esquema del fideicomiso. Lo que me mostró me dejó helado. Mark y Karen habían refinanciado mi casa sin mi firma. Falsificación, simple y llana. Habían movido dinero en cuentas a mi nombre, seguros de que nunca lo notaría. Era un fraude tan alto que podría sepultarlos en un tribunal. No cerré la carpeta de golpe. No dejé que la rabia me guiara. Coloqué cada papel sobre la mesa, alisando con calma cada línea, cada garabato falsificado. Ya no eran solo pruebas de traición. Eran palanca. A las 9 en punto caminé hasta el despacho del abogado, la carpeta bajo el brazo como un soldado con órdenes en mano. «Buenos días, John», me saludó al entrar, haciéndome un gesto para sentarme. «He leído todo», dije, deslizando la carpeta sobre su escritorio. «Quiero avanzar, pero no todavía en los tribunales. Quiero preparar el escenario». Él se recostó en la silla, entrelazando las manos. «¿Quieres que crean que aún controlan la situación?» Una leve sonrisa me tensó la boca. «Exacto. Que piensen que ya acabaron conmigo. Y después recordarles de quién sigue siendo el nombre en cada cosa que han tocado». Él rió por lo bajo. «Tienes paciencia. Eso dolerá más que cualquier otra cosa». No respondí. Mi silencio fue suficiente. Esa misma tarde, Karen llamó. Era la primera vez que su nombre brillaba en mi pantalla desde que me echó. Por un momento pensé en ignorarla, dejarla ahogarse en la razón que ahora la empujaba a marcar. Pero contesté. «Papá», dijo, voz endulzada, frágil como un barniz barato. «Solo quería saber cómo te estás adaptando a tu nuevo sitio». De fondo escuché a Evan quejarse por algún juego, y la voz dura de Mark mandándolo callar. Su casa nunca había sido tan silenciosa mientras yo vivía allí, siempre zumbaba con tensión en las paredes. «Estoy bien», respondí con calma. «El apartamento es pequeño, pero es mío». «Me alegro», dijo. Pausa. Luego, «Mira, sobre la tarjeta de crédito, la matrícula de Evan, sus gastos, está siendo duro, ¿sabes?» Ahí estaba. Ni un minuto de cortesías y ya volvía al dinero. «Karen», dije suave. «Me arrojaste café en tu cocina, me llamaste carga y me echaste. Me borraste. Y ahora llamas por dinero. ¿Qué crees que soy exactamente?» Silencio. Un respiro corto. «Eres mi padre. No le des la vuelta. La familia se ayuda. Eso siempre me lo enseñaste tú». Casi reí, pero solo salió un soplido seco. «Las familias no falsifican las firmas unos de otros, Karen». El silencio al otro lado se congeló como piedra. Había lanzado un guijarro al agua, y sabía que las ondas tardarían en llegar a la orilla, pero había dado en el blanco. «No sé de qué hablas», dijo al fin, rígida. «Creo que sí lo sabes», contesté. Y colgué antes de que pudiera improvisar una mentira. Esa noche saqué viejas fotografías, no para revolcarme en el dolor, sino para afilar la memoria. Karen a los 12, con su primer guante de softball. A los 16, conduciendo el coche de segunda mano que trabajé tanto para comprarle. Con toga de graduación, abrazándome como si yo fuera el ancla de su mundo. Y después, ahora, las mismas manos que una vez se aferraban a mis hombros, arrojándome una taza de café hirviendo en el regazo. Puse las fotos una al lado de la otra, pasado y presente. Luego guardé las antiguas en el cajón.
La niña de esas imágenes ya no existía. La mujer que se plantó en mi cocina, brazos cruzados, voz plana, era otra distinta. Y esa mujer tendría que aprender lo que significa subestimarme. La semana siguiente fui a la obra escolar de Evan. No porque quisiera animarlo, seamos honestos, no lo quería, sino porque las apariencias cuentan. Me senté en la segunda fila, solo. Karen me vio al entrar con Mark. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, luego se estrecharon. No me esperaba. En el intermedio se acercó, sonrisa falsa estirada en el rostro. Papá, no esperaba verte aquí. No me perdería la actuación de mi nieto, respondí tranquilo. Mark la acompañaba rígido, mirándome como si yo fuera una mancha imposible de limpiar. Lo estás haciendo todo más difícil de lo necesario, murmuró entre dientes. Me incliné hacia él, voz baja y firme. No, Mark. Eso lo hiciste tú mismo cuando pensaste que nadie notaría los papeles que firmaste con mi nombre. Él se quedó helado, la mandíbula apretada. Por un instante vi un destello de verdadero miedo en sus ojos, antes de cubrirlo con una mueca arrogante. No tienes pruebas. Estuve a punto de reírme en su cara. ¿Qué no? Ya veremos. La mano de Karen se aferró a su brazo, y su sonrisa se resquebrajó lo suficiente para dejar ver sus nervios. Se excusaron rápido, perdiéndose entre la multitud. Yo permanecí sentado, observando, paciente como siempre. De vuelta en el apartamento, abrí un cuaderno. Escribí cada traición, cada palabra, cada firma falsificada, cada humillación. Feché cada entrada, detallé cada hecho. No porque pudiera olvidarlo, sino porque la memoria sin registro puede descartarse como rencor. Con registros, la memoria se convierte en prueba. Algunas noches me quedaba despierto, escuchando la ciudad bajo mi ventana, autos pasando, perros ladrando, vecinos discutiendo. Me recordaba a mis guardias nocturnas en la marina. Silencios interminables, mis ojos rastreando aguas oscuras. El peligro nunca llega cuando lo esperas. Hay que estar quieto, alerta, paciente. Y así esperé. Dejé que Karen y Mark se cocieran en su propia ansiedad. Que imaginaran lo que yo sabía y lo que no. Que su miedo les robara el sueño. Una tarde, el teléfono volvió a sonar. Karen. Su voz, esta vez más aguda, casi desesperada. Papá, tenemos que hablar de la casa. No respondí. Solo escuché. El banco nos dijo algo sobre irregularidades. Podríamos perderlo todo si llevas esto a juicio. Ahí estaba al fin, el miedo en su voz. Karen, dije, dejando que su nombre pesara como plomo. Una vez me llamaste carga. Dime, ¿las cargas sostienen casa sobre sus espaldas por sus hijos? ¿Las cargas pagan matrículas, compras y mantienen techos en pie? Sollozó, pero no cedí. Me pediste que me fuera de tu casa. Bien. Pero entiende esto, no voy a ser borrado. Ni legalmente, ni financieramente, ni como tu padre. ¿Crees que el desprecio es barato? Ya verás lo que cuesta. Y colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, al apagar las luces, una calma se asentó en mí. Esto no era venganza en el sentido ruidoso del cine. No había fuegos artificiales ni gritos. Era más silencioso, más afilado. La clase de justicia que llega como la escarcha, lenta, constante, innegable. Y en lo profundo, supe que Karen y Mark aún no comprendían lo caro que le saldría su desprecio. Los días posteriores a esa última llamada se sintieron distintos, como si el suelo bajo ellos empezara a resquebrajarse y solo yo escuchara las grietas. Continué con mi vida en silencio, sin mostrarles nada de lo que en realidad preparaba. Aún iba al mercado por las mañanas, respondiendo con un gesto al dependiente que siempre preguntaba si quería bolsa de papel o de plástico. Aún me sentaba en el balcón al anochecer con mi cuaderno, anotando pequeños detalles que algún día podrían importar. Pero bajo esa rutina ordinaria, me sentía como un hombre que ha colocado una trampa en el bosque y solo espera a que la cuerda se tense. Una semana después, llegó una carta. Estaba a mi nombre, con el sello del Tribunal del Condado. La abrí despacio, temiendo que fuera otra burla del banco. Pero no.
Era una notificación de embargo inminente sobre la propiedad de Karen y Mark. Mi nombre aún figuraba en el préstamo, por eso me llegaba el aviso. Mis manos no temblaron al leerlo. Si acaso, sentí una claridad que no había tenido en meses. Ellos pensaban que falsificar mi firma y echarme era el final. Pero el papel en mis manos demostraba que su arrogancia había girado el arma hacia ellos mismos. Esa noche, Karen volvió a llamar. Esta vez, sin disfraz. Papá, necesitamos dinero. El banco amenaza con quitarnos la casa. Vamos a perderlo todo. Por favor, tienes que ayudarnos. Dejé que el silencio se alargara. Escuché su respiración entrecortada, a Evan de fondo jugando un videojuego como si el mundo no se desmoronara alrededor. Al fin hablé. Me echaste de esa casa. Me arrojaste café y me llamaste una carga. ¿Por qué piensas que movería un dedo para salvarla ahora? Su voz se quebró, aguda, desesperada. Porque eres mi padre, se supone que tienes que preocuparte. Esa palabra, se supone, quedó colgada en el aire como una soga. No, Karen. Un padre se preocupa cuando lo tratan como tal. Tú me trataste como a un banco, como a una tarjeta de crédito con respiración. Y ahora quieres que limpie el desastre que creaste con mentiras y falsificación. ¿Te escucha siquiera? No hubo respuesta, solo sus sollozos ahogados antes de que la línea muriera. Al día siguiente, Mark apareció en mi apartamento. Golpeó la puerta con fuerza, como quien intenta intimidar, olvidando que el hombre al otro lado ya había sobrevivido a tormentas peores. Abrí despacio. Allí estaba, con los hombros cuadrados, una camisa bien planchada, intentando aparentar control. Necesitamos hablar, dijo. Lo dejé pasar. No se sentó, caminaba de un lado a otro, los zapatos crujiendo sobre la madera vieja. Mira, no sé qué crees que tienes contra nosotros, pero si este embargo sigue adelante, estaremos todos arruinados. Tu nombre también está en ese préstamo. Perderás todo. Me recosté en la silla, brazos cruzados. La diferencia, Mark, es que yo no falsifiqué la firma de nadie. El tribunal lo verá. El que tendrá que responder serás tú, no yo. Su rostro se oscureció. No arrastrarías a tu hija a eso. A un juicio, a un escándalo. Lo miré fijo, voz firme. Ya la arrastraste tú cuando la convenciste de que esto era inteligente. ¿Crees que no sé quién movió los hilos, quién le susurró lo del dinero fácil? Siempre me viste como débil. Pero déjame decirte algo, Mark, los hombres débiles no sobreviven a la guerra. Los hombres débiles no crían solos a sus hijas mientras sus esposas se apagan en hospitales. Los hombres débiles no callan cuando los borran. He esperado suficiente. Por primera vez, se estremeció. Su fachada se resquebrajó apenas. Si haces esto, destrozarás a la familia. Casi me reí. Mark, tú ya lo hiciste. Se fue sin más, dando un portazo que hizo temblar el marco. Pero vi algo antes de que saliera. El sudor en su cuello, el temblor en su mano al girar el pomo. Estaba asustado. Y el miedo vuelve a la gente descuidada. 2 días después recibí otra llamada, pero no de Karen ni de Mark. Era la directora de la escuela de Evan. Me pidió que acudiera para hablar sobre ciertos problemas de conducta. Acepté, aunque pensé que quizá ellos la habían mandado para manipularme con culpa. Pero al llegar, vi que era peor. Evan había presumido ante sus compañeros que sus padres comprarían un barco nuevo en cuanto se libraran de ciertos problemas con un viejo. Las palabras me retorcieron el estómago. Los niños repiten lo que escuchan en casa. Eso significaba que Karen y Mark aún le vendían la mentira de que todo estaba bajo control, que el dinero llegaría, que yo era el obstáculo a su vida perfecta. Escuché en silencio a la directora, que parecía incómoda, sin saber cuánto decir. Señor Miller, pensé que debía saberlo. Evan parece confundido. Habla de usted como si fuera la causa de los problemas de su familia. No nos gusta ver a los niños atrapados en conflictos de adultos. La agradecí, con voz calma, pero por dentro ardía. No les bastaba con traicionarme, ahora envenenaban también a su hijo contra mí. Querían reescribir la historia, pintarme como villano. Salí de la escuela con la mandíbula tensa y el pecho pesado.
Ese fue el momento en que dejé de dudar. Si querían una guerra de relatos, yo daría una, pero con la verdad y con pruebas. Esa misma tarde llamé a mi abogada. «Es hora», dije. «Presenta la demanda. Fraude, falsificación, todo». No dudó ni un segundo. «Entendido. Nos moveremos rápido». Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeles y audiencias. Karen dejó de llamar. Mark lo intentó una vez más, dejando un mensaje lleno de amenazas, pero lo borré sin escucharlo entero. Dejé que la ley siguiera su curso, cada documento un clavo en el ataúd que ellos mismos habían construido. Cuando al fin llegó el día del juicio, me puse mi viejo blazer de la marina, el de los botones de latón brillando tras pulirlos con esmero. Quería que el juez me viera no como a un anciano frágil, sino como a un hombre que había sobrevivido a tormentas y que no iba a ser borrado. Karen y Mark estaban en la mesa contraria, más pequeños de lo que jamás los había visto. Los ojos de Karen se movían inquietos, evitando los míos. El rostro de Mark, rígido, mandíbula trabada, pero sus manos no dejaban de moverse, revelando los nervios que no podía ocultar. La jueza revisó las pruebas, las firmas falsificadas, las transferencias, las mentiras. Mi abogada lo expuso todo con claridad, cada página como una cuchilla. El abogado de Mark balbuceó objeciones, pero nada importaba. La verdad pesaba demasiado, estaba demasiado bien documentada. Cuando la jueza alzó la mirada, sus palabras fueron tan afiladas como vidrio. Este tribunal encuentra pruebas suficientes de fraude y falsificación. La responsabilidad recae en Mark Davis y, en menor medida, en Karen Davis. Se exige restitución. El proceso de embargo continuará con la documentación corregida. Karen soltó un pequeño jadeo, llevándose la mano a la boca. Los hombros de Mark se desplomaron. Todo había terminado, y ellos lo sabían. Después, en el pasillo, Karen por fin me miró. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro pálido. «Papá», susurró, casi como lo hacía cuando era niña. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» La observé largo rato. «No, Karen. ¿Cómo pudiste tú? Te di todo. Y cuando tuviste elección, me diste desprecio. Esto no es yo haciéndote algo. Esto es yo negándome a dejar que me borres». Extendió la mano como queriendo tocarme el brazo, pero retrocedí. Hay heridas que una caricia no puede sanar. Bajó la mano, las lágrimas corriendo, y por primera vez yo no sentí culpa. Sentí el peso de la justicia. Esa noche me senté otra vez en mi pequeña mesa de cocina, la misma donde semanas antes había extendido todos los papeles. Pero ahora eran distintos: órdenes judiciales, fallos oficiales, pruebas imposibles de manipular. Afuera, la ciudad seguía, con luces encendiéndose en las ventanas, la vida continuando. Dentro, por fin respiré más ligero. La guerra no había terminado. El desprecio nunca se cierra con facilidad. Pero la primera batalla era mía. Y mientras me recostaba, sorbiendo café, recordé algo que Karen me preguntó de niña: ¿por qué la Marina entrenaba a los hombres para esperar tanto antes de actuar? Le respondí: porque la paciencia gana guerras. Y ahora, la paciencia había ganado la mía. Pensé que, tras la sentencia, llegaría el silencio. Que después del fallo, del embargo sellado por la ley, Karen y Mark se replegarían, lamerían sus heridas y aprenderían algo de humildad. Pero la arrogancia sabe sobrevivir incluso después de ser cortada. Se queda en susurros, en mentiras dichas a puerta cerrada, en los cuentos que la gente se cuenta a sí misma para poder dormir. Por eso, las semanas posteriores al juicio no trajeron paz. Trajeron el lento derrumbe de todo lo que intentaban sostener. Comenzó con Evan. Solo tenía 15 años, atrapado entre la adolescencia y la adultez, pero los niños perciben la verdad más rápido de lo que los adultos creen. Una tarde, mientras cerraba la puerta de mi casa, lo vi parado al pie de la escalera. Se veía más pequeño de lo normal, la sudadera demasiado grande, las zapatillas gastadas por meses de uso. No dijo nada al principio, solo me miró como buscando un ancla. «Evan», dije con suavidad. «¿Qué haces aquí?» Se removió incómodo, las manos hundidas en los bolsillos. «Mamá no sabe que vine». Sus palabras pesaban más que su edad.
Le hice una seña para que subiera. Dentro, le preparé té, lo único que se me ocurrió ofrecer. Se sentó en mi mesa, los hombros encorvados, la mirada fija en las vetas de la madera. Me dijeron que arruinaste todo, soltó al fin, la voz quebrándose. Que querías que perdiéramos la casa. Que odias a mamá. Respiré hondo antes de responder. ¿Y tú qué crees, Evan? Sus ojos se encontraron con los míos, vacilantes. Ya no lo sé. Los escucho discutir. Papá gritando por dinero, mamá llorando. Pero luego vi papeles en su cuarto. Documentos de la corte. Tu nombre no estaba en lo malo. Era de ellos. Entonces, ¿por qué me dijeron que fuiste tú? Sentí un nudo apretarse dentro. Este chico, mi nieto, era lo bastante mayor para ver a través de las mentiras, pero aún demasiado joven para cargar con el peso de la traición. Porque, dije en voz baja, a veces cuando la gente siente vergüenza, señala a otro. Es más fácil que enfrentar la verdad. Y creyeron que yo sería el villano más fácil. Tragó saliva, parpadeando rápido. Ya no sé en quién creer. Me incliné hacia él, bajando la voz. Cree en lo que ves, no en lo que te dicen. Eso tuve que aprenderlo a la fuerza. Mira las acciones, no las palabras. Si odiara a tu madre, ¿la habría criado? ¿Habría pagado sus estudios, mantenido el techo sobre su cabeza? Si quisiera que tú sufrieras, ¿habría aceptado irme de su casa cuando me echó, en lugar de pelear para quedarme? Se quedó en silencio un buen rato. Luego, casi en un susurro, preguntó. ¿La odias ahora? Esa pregunta dolió más que cualquier insulto de Karen. Lo pensé bien antes de contestar. No, no la odio. Pero tampoco confío en ella. Y eso, en cierto modo, es peor. Porque el amor sin confianza es como una casa sin cimientos. Parece firme, hasta que llega la primera tormenta. Evan bajó la mirada, asintiendo despacio, como si entendiera más de lo que yo esperaba. Al irse, me abrazó torpemente, sus brazos delgados apenas rodeando mis hombros. No fue mucho, pero bastó para hacerme sentir que la marea estaba cambiando. No pasó mucho antes de que los vecinos empezaran a hablar. Decían que Karen y Mark discutían más fuerte que nunca, que los gritos se derramaban al jardín como cuchillos sin filo pero igual de cortantes. Mark la acusaba de haber sido descuidada, de dejar que los tribunales lo destrozaran. Karen gritaba que todo había sido idea suya, que ella nunca quiso falsificar papeles hasta que la convenció de que era la única salida. Su fachada perfecta había desaparecido. Solo quedaban dos personas destrozándose en público mientras los vecinos corrían a cerrar sus cortinas. Y entonces llegó el día en que Evan volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez no venía solo. Cargaba una mochila, los ojos hinchados de llorar. No puedo quedarme allí esta noche, dijo simplemente. Lo dejé pasar. Tiró la mochila al suelo y se dejó caer en el sofá, enterrando la cara entre las manos. Con el tiempo, las palabras salieron entre sollozos. No dejan de decir es tu culpa. Pero los escuché. Escuché a papá gritar que tú les advertiste, que les dijiste que no jugaran con el banco. Mamá gritaba que nunca la perdonarías. Y luego él dijo que ojalá ya estuvieras muerto, así no serías un problema. Su voz se quebró, y mi pecho se apretó con un dolor que ni siquiera sentí en el tribunal. Que te borre tu propio hijo es una cosa. Pero escuchar a tu nieto repetir deseos de muerte de sus padres es otra herida distinta, más honda. Le puse una mano en el hombro. Aquí estás a salvo, le dije. Esta noche no tienes que tomar partido. Solo descansa. Asintió, acurrucándose contra el reposabrazos. Le traje una manta, la misma que Karen usaba de niña cuando los inviernos eran duros. Viéndolo allí, pensé en la cruel ironía del tiempo, como la historia se repite en ecos silenciosos si uno lo permite. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierto en mi silla. Pensé en el largo camino que me había traído hasta aquí, en cómo un café derramado había sido el inicio de una guerra que nadie quiso reconocer. Y comprendí que mi promesa no era solo buscar justicia para mí, sino romper el ciclo antes de que se tragara a Evan. A la mañana siguiente, Karen irrumpió golpeando mi puerta.
El cabello enmarañado, los ojos hinchados de no dormir. Apenas abrí, se abrió paso y vio a Evan. —¿Qué haces aquí? —le espetó, la voz filosa. —Coge tus cosas. Nos vamos. Evan se incorporó despacio, aferrando la manta. —No, mamá. No quiero irme. Karen se volvió hacia mí, furiosa. —¿Qué le dijiste? ¿Qué mentiras le llenaste en la cabeza? Me planté firme. Nada que él no supiera ya. Te escuchó a ti y a Mark. Ahora sabe la verdad, Karen. Deja de culparme por las grietas que ustedes mismos abrieron. Su rostro se torció de ira, luego de algo cercano a la desesperación. Se cubrió las sienes con las manos, murmurando. Esto no debía ser así. Íbamos a construir algo. Mark dijo que nunca pelearías. Que simplemente te apagarías. Las palabras dolieron, pero no tanto como antes. No voy a desaparecer, Karen. No por ti. No por nadie. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de ahogarte en tu propio desprecio. Evan nos miraba con los ojos abiertos como platos, como si viera dos tormentas chocar. Por un momento, pensé que Karen me golpearía. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Pero, de pronto, se quebró. Los hombros se le hundieron, el aire saliendo en jadeos, y se dejó caer en una silla. Yo no quería esto, susurró. Solo quería sentirme segura. Mark decía que podíamos tener más, que tú nos lo debías. Creí que si teníamos suficiente, todo por fin estaría bien. Su confesión quedó flotando como humo. Los ojos de Evan se ablandaron, pero los míos permanecieron duros. ¿Y funcionó? Pregunté en voz baja. Negó con la cabeza, el llanto corriéndole por las mejillas. No. Nada se siente seguro ya. No quedaba nada más que decir. La dejé llorar. Dejé a Evan en silencio. Dejé que el silencio hablara por mí. Porque en ese silencio, la verdad sonaba más fuerte que cualquier grito. Con el tiempo, Karen se levantó, secándose el rostro. Le pidió a Evan una vez más que regresara. Él se negó. Esta vez no discutió. Solo asintió, derrotada, y se fue sin más. Cuando la puerta se cerró tras ella, Evan me miró. «Abuelo», susurró. «¿Qué va a pasar ahora?» Suspiré hondo, apoyando mi mano en su hombro. «Ahora enfrentarán lo que ellos mismos crearon. Y tú, Evan, tú aprenderás de esto. No dejes que la amargura te consuma como a ellos. Construye algo distinto». Él asintió despacio, aunque sabía que aún no comprendía el peso de mis palabras. Pero lo haría. El tiempo se lo enseñaría. Y al verlo allí, sentado con la manta sobre los hombros, sentí algo que no había sentido en años, una chispa de esperanza. El juzgado olía a madera vieja y papeles, con un aire rancio y solemne, como si las paredes hubieran absorbido décadas de fracasos y confesiones humanas. Me senté en la sala, las manos apoyadas en el bastón que no necesitaba del todo, pero que llevaba como recordatorio más que como apoyo. A mi lado, Evan permanecía rígido, aferrando la correa de su mochila. Había insistido en venir. Karen no quería que estuviera allí, pero por primera vez le planté cara, no tenía voz en esa decisión. Evan era lo bastante mayor para ver la verdad con sus propios ojos, no a través de gritos en la madrugada. Mark entró primero, avanzando por el pasillo como un hombre que aún cree que el encanto puede borrar números en una cuenta. El traje impecable, la sonrisa afilada, pero los ojos moviéndose inquietos, como un jugador que ya perdió la mano. Karen lo siguió con los hombros tensos, los ojos enrojecidos. Ni una sola vez me miró. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Vi cómo las rodillas de Karen temblaban ligeramente al levantarse, y me pregunté si recordaba todas las veces que yo la había sostenido de niña. La ironía era brutal. Yo la había criado para mantenerse erguida, y ahora se doblaba bajo el peso de sus propias decisiones. El caso, en esencia, era simple, papeles y firmas. Pero la historia que esos papeles contaban era devastadora. Documentos falsificados, cuentas mal utilizadas, pagos omitidos no por accidente, sino con toda intención. El abogado de Mark intentó pintarme como el villano,
el viejo testarudo que se negó a ayudar a su hija cuando más lo necesitaba. Dijeron que yo tenía recursos, que los acaparaba, que si simplemente hubiese extendido mi tarjeta de crédito como un padre compasivo, nada de esto habría ocurrido. Mi abogada, Denise, se levantó sin alzar la voz. Con calma, desplegó los documentos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas. Señaló las firmas, mostró las inconsistencias y evidenció la línea de tiempo donde yo había sido borrado, no porque me negara, sino porque Mark y Karen habían intentado apartarme deliberadamente. Su señoría, dijo serena, lo que vemos aquí no es desinterés de un padre. Es manipulación de quienes intentaron aprovechar los lazos familiares para beneficio propio. Mi cliente no fue invitado a ayudar. Fue ordenado. Y cuando se negó a rendirse ciegamente, fue borrado de la vida de su propia hija. Lo que siguió no es su culpa. Es la de ellos. El juez revisó los documentos con la paciencia de quien ya había visto esta historia repetirse un centenar de veces. Pero cuando su mazo golpeó la madera, el sonido fue tan definitivo que hizo estremecer la sala. La ejecución hipotecaria procederá. Los acusados son responsables de los daños y de los costos legales. Señor Mark Reynolds, señora Karen Reynolds, sus actos tienen consecuencias. Este tribunal no los protegerá de ellas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Karen se desplomó en su asiento, pálida. Mark se quedó rígido, mandíbula apretada, como si aún creyera que podía anular la decisión con pura voluntad. A mi lado, Evan se movió inquieto. Sentí su mirada subir hacia mí. Su rostro joven atrapado entre el triunfo y el dolor, acababa de ver a sus padres perderlo todo. Y aunque una parte de él buscaba vindicación, otra siempre lloraría por las ruinas. Karen al fin me miró. Por primera vez en meses, nuestros ojos se encontraron. No había rabia en los suyos esta vez. Solo vacío. Papá, susurró tan bajo que casi no la oí. ¿Esto es lo que querías? Las palabras me golpearon como una piedra. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta flotara en el aire, no porque disfrutara verla sufrir, sino porque necesitaba que sintiera el peso real de todo aquello. Al fin, negué lentamente con la cabeza. No, Karen. Lo que quería era que eligieras la honestidad. Quería que recordaras quién te crió. Quería estar sentado en tu mesa, no en este tribunal. Pero tú elegiste el desprecio. Y el desprecio siempre cobra su deuda. Sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Mark la tomó del brazo y la sacó de la sala, con el rostro endurecido como una máscara. Los observé irse, no con alegría, ni siquiera con ira, sino con la fría certeza de que la promesa que me hice aquel día del café derramado se había cumplido. Evan y yo salimos juntos. Afuera, el viento otoñal nos cortaba la cara. Caminó en silencio un rato, hasta que finalmente preguntó: «Abuelo, ¿y ahora qué pasa?» Lo miré con cuidado. Ahora tus padres tienen que vivir con las consecuencias. Y tú, Evan, tienes que decidir qué clase de hombre quieres ser. Ya viste ambos lados, viste lo que cuesta el desprecio y lo que trae la resistencia. La elección es tuya. Asintió lentamente, con un gesto solemne. Para tener solo 15 años, cargaba con la gravedad de alguien mucho mayor. Esa noche, me senté solo en mi mesa de cocina, repasando el día en mi cabeza. El café, los gritos, el tribunal, todo se mezclaba como una tormenta que por fin se rompe. Pero las tormentas no lo limpian todo. También dejan escombros. Y me pregunté qué quedaría de Karen después de aquello. Los días pasaron. Los vecinos susurraban sobre la ejecución hipotecaria de los Reynolds, sobre cómo la familia perfecta se había desmoronado. Algunos los compadecían, otros murmuraban con burla tras las cortinas cerradas. Yo no me uní a ninguno. El chisme no reconstruye lo roto. Karen no vino a verme, no durante semanas. Casi esperaba que desapareciera del todo, tragada por el orgullo y la vergüenza. Pero una tarde, justo cuando el sol sangraba en el horizonte, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, era ella. Sin maquillaje, sin palabras afiladas, sin frases ensayadas. Solo mi hija, pequeña, cansada, desnuda de artificios. «Papá», dijo, apenas un suspiro. «No sé a dónde más ir».
Algo en mí se quebró entonces. No fue perdón todavía, pero sí reconocimiento. Porque debajo de todas las mentiras y del desprecio, seguía estando la niña que un día cargué sobre mis hombros. La niña que corría hacia mí cuando las pesadillas la despertaban. «Entra», le dije. Cruzó el umbral, sus ojos recorriendo las paredes como si temiera que también ellas la juzgaran. Durante un largo rato, solo nos quedamos en silencio. Y entonces murmuró: «Lo siento». Las palabras no bastaban para borrar el pasado. Pero eran un inicio. Evan se nos unió a la mesa. No dijo mucho, pero su presencia anclaba el momento. No éramos una familia curada. No todavía. Pero ya no éramos una familia en guerra. Más tarde, después de que Karen se fue, Evan se quedó un poco más. Me miró con una mezcla de dolor y gratitud en los ojos. «No te rendiste con ella», me dijo suavemente. Negué con la cabeza. «No, Evan. No me rendí. Pero tampoco dejé que me destruyera. Ese es el equilibrio que tienes que aprender. Amar no significa rendirse. Significa saber cuándo mantenerse firme y cuándo volver a abrir la puerta». Él asintió, y supe que comprendía más de lo que su edad debería permitir. Aquella noche, mientras observaba la oscuridad más allá de la ventana, comprendí que la promesa que llevaba en el pecho desde aquella primera quemadura había llegado a su círculo completo. No se trataba solo de hacer que Karen pagara. Se trataba de enseñarle, a ella y a Evan, que el desprecio tiene un precio demasiado alto para que lo soporte cualquier familia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Después de esa noche, la casa se sintió distinta. No porque hubiera cambiado nada físico, sino porque el silencio ya no era tan pesado. Ya no era el silencio de haber sido borrado. Era el silencio de la posibilidad, frágil, incierta, pero real. Karen había vuelto a mi vida, no como la hija que me había arrojado café hirviendo y palabras de desprecio, sino como alguien desnuda de orgullo, enfrentando las ruinas de sus propias decisiones. No me apresuré a perdonarla, pero tampoco la rechacé. Entre esos dos extremos, dejé la puerta entreabierta. Los días que siguieron tomaron un ritmo extraño. Karen se instaló en la habitación libre de una amiga mientras intentaba recomponer su vida. Mark, en cambio, se hundía más cada día, consumido por la rabia y la culpa. Eventualmente, desapareció. Nadie volvió a verlo en el vecindario. Evan, por su parte, se volvió mi sombra. Venía a cenar conmigo, me ayudaba en arreglos de la casa, me escuchaba hablar de mi pasado. Una noche, mientras lijábamos una silla en el garaje, me lanzó una pregunta que me partió en dos. «Abuelo, ¿por qué no les diste la tarjeta esa noche? ¿No habría sido más fácil?» Dejé el papel de lija a un lado y lo miré. Su rostro tenía la honestidad cruda de la juventud. «Porque, Evan», le dije despacio, «hay deudas más grandes que los números. Si les hubiera dado esa tarjeta, no habría sido ayuda. Habría sido rendición. Y cuando te rindes al desprecio, éste crece. No solo me habrían quitado dinero, me habrían quitado mi dignidad. Y la dignidad, una vez perdida, es más difícil de recuperar que cualquier cantidad de dinero». Él asintió, pensativo. Su silencio me dijo que había entendido. Los meses siguientes trajeron calma. Karen y Evan reconstruyeron su vínculo. Yo recuperé la paz en las pequeñas rutinas. Y una noche, mientras cenábamos juntos, Karen levantó la mirada y me dijo con los ojos humedecidos: «Papá, ya entendí. El desprecio me costó demasiado. Y no quiero seguir pagando ese precio». Por primera vez en años, la creí. Levanté mi vaso de agua y respondí: «Brindemos por los nuevos comienzos». Esa noche, cuando volví a quedarme solo, el silencio ya no dolía. Era un silencio amable, lleno de futuro. Recordé aquel café derramado, las palabras que quemaron más que el líquido en mi piel. Y comprendí que mi promesa se había cumplido, el desprecio se había pagado. No con venganza, ni con destrucción, sino con verdad. Y en esa verdad, encontré paz. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por vernos.